Buenas, bienvenidos, bienvenidas. En un minutito ya vamos a arrancar. Bienvenidos todos. En un minutito ya vamos a comenzar. Hola Laura. Hola Nenka. Hola Evelyn. Muy bien, ahí se están sumando. Vamos a comenzar como hacemos habitualmente, trayendo nuestra atención al momento presente. Tradicionalmente el sonido del cuenco es una invitación a volver al momento presente, a recordar nuestro estar en el presente. Aunque parezca paradójico, muchas veces nos olvidamos de estar simplemente en el aquí y en el ahora. Hoy vamos a recorrer juntos unos aportes muy valiosos de la filosofía estoica. Así que vamos a comenzar con nuestro vivo, que es la primera parte del estoicismo. Posiblemente la semana que viene o la siguiente haremos una segunda y quizás una tercera parte también, porque la verdad que tenemos mucho material para compartir. Tenemos un camino muy pero muy valioso e importante para recorrer juntos a través de los aportes del estoicismo. Primero vamos a mencionar que estamos siguiendo citas de distintos filósofos estoicos tomadas de un libro de Ryan Holiday, publicado originalmente en el 2016 en inglés, The Daily Stoic, que también lo pueden encontrar en español, traducido al español, Diario de Estoicismo. Vamos a centrarnos en
los siguientes tópicos. ¿Qué significa la elección correcta para el estoicismo? ¿Qué significa las renuncias necesarias? ¿Qué significa distinguir lo que está y lo que no está bajo nuestro control? ¿Y qué significan los principios deontológicos básicos del estoicismo? Que son juzgar con rectitud, actuar por el bien común y el agradecimiento. Primero, introducirnos en qué es la filosofía estoica y cuál es el rol que ha cumplido en Occidente, que la verdad ha sido realmente un aporte enorme del estoicismo, tanto a la educación como a la formación de la moral en general en Occidente. El estoicismo fue una corriente filosófica ética principalmente griega, y también tenemos algunos exponentes romanos, por supuesto. Ha sido fundada por Zenón de Sitio en alrededor del 300 a.C. y han tenido una fuerte influencia de Aristóteles, ¿no? Entonces se van a centrar en, así como también lo había hecho Aristóteles en su momento, en demarcar o delinear cuál es el camino hacia una vida feliz. En el caso del estoicismo, la vida feliz tiene que ver con la racionalidad aplicada a la vida cotidiana. Entonces, los estoicos nos enseñan cómo vivir una vida plena. Ellos le llamaban vida virtuosa. Nosotros diríamos hoy una vida plena de sentido, marcada por la armonía entre la naturaleza y la razón. Para el estoicismo no hay una dicotomía entre naturaleza y razón, sino que en realidad la razón está en plena armonía con el cosmos. Hay un concepto griego que es muy importante, que es el concepto de logos. Logos significa que todo el universo funciona bajo una armonía universal. También la palabra logos ha sido traducida como ley, como razón, como palabra, pero podríamos decir una cierta armonía universal, es decir, que el cosmos es cosmos, es decir, una totalidad ordenada, eso significa la palabra cosmos, porque existe el logos. Ahora, la vida humana no siempre está marcada por la racionalidad. A veces la vida humana está marcada por el caos, lo caótico, que es lo opuesto al logos, al orden. Por eso a nosotros los seres humanos muchas veces se nos hace difícil conectar con la racionalidad o con la armonía intrínseca que hay en la realidad. Porque nosotros, a diferencia del resto de los animales, no vivimos instintivamente en armonía con la naturaleza. Nuestra razón muchas veces se interpone entre esa armonía que es propia de la naturaleza en general, del cosmos, y nuestra vida personal, ¿no? ¿Por qué digo que la mente a veces se interpone, nuestra mente se interpone entre la armonía de la realidad y nuestra vida personal? Porque, y ahí vamos principalmente a los aportes del estoicismo. Lo que nos saca de la armonía con el cosmos, lo que se interpone entre nosotros, nuestra vida, y el cosmos como totalidad armónica, es nuestro error en la interpretación de los acontecimientos. Entonces no es lo mismo percibir como perciben los animales, que se conectan mucho más directamente con los sentidos. Nuestra percepción, la percepción humana, está mediada y podríamos decir en cierto modo contaminada, distorsionada, sesgada muchas veces por la interpretación que hacemos de los hechos. Entonces, un animal como animal doméstico, como un gato o un perro, si percibe que entra un rayo de sol y tiene frío,
instintivamente va a ir a ponerse debajo de esos rayos de sol. Está en plena armonía y contacto con la naturaleza. En cambio, nosotros podemos no advertir que está entrando un rayo de sol porque estamos perdidos en nuestros pensamientos. Y si advertimos el rayo del sol, es probable que las interpretaciones de nuestra mente se interpongan entre la vivencia directa de ese rayo del sol. Y en vez de ir a tomar el sol, como haría un gatito o un perrito, posiblemente estemos pensando, no, si tomo sol se me va a manchar la piel, no, porque si tomo sol me tengo que poner protector, no, porque si tomo sol, no sé, una cantidad de pensamientos se interponen muchas veces entre la vivencia directa de la experiencia y nosotros, nuestro cuerpo principalmente, ¿no? Entonces, es nuestra mente la que se interpone muchas veces entre la vivencia directa de la realidad. Y por eso nos cuesta conectar con la armonía de la realidad. Y a veces nos parece que la realidad es caótica. En realidad lo único caótico son nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones acerca de la realidad. Porque si tenemos un pensamiento de tipo hipocondríaco, podríamos pensar, ay no, mejor no tomo este rayo de sol porque seguro que ese rayo de sol me va a producir una mancha irreversible en mi piel, ¿no? Entonces, el pensamiento hipocondríaco es claramente una distorsión de nuestra mente y que va más allá de los cuidados racionales, normales que podríamos tener de nuestra piel en este caso, ¿verdad? Entonces, no todos nuestros pensamientos llegan a un nivel de distorsión como la hipocondría, por suerte, porque si no la población mundial seríamos todos hipocondríacos, pero tenemos que estar atentos, cuáles son las distorsiones que advertimos en nuestros pensamientos. Bienvenida Lucila, Jorgelina, bienvenido Miguel, bienvenida Eli, bienvenidos todos. Hasta ahí se escucha bien, no sé si el volumen del audio está correcto, me pueden poner acá en el chat si es que ustedes se escuchan bien, o si cualquier cosa que quieran comentar, pueden incorporar también sus comentarios, por supuesto, en el chat. Muy bien. Entonces, la filosofía estoica nos propone volver a unir nuestra mente con la naturaleza, volver a entrar en una armonía con el cosmos. Y por eso es importante volver a conectar. Perfecto, gracias. Bienvenida Ana, bienvenido Maxi, bienvenidos todos. Entonces, los estoicos nos proponen buscar en nuestra vida cotidiana la tranquilidad de la mente. Y no solo la tranquilidad de la mente, sino también lo que es necesario para conseguir ese objetivo es evitar el sufrimiento innecesario que proviene de un exceso de mente, un sobrepensar, diríamos hoy, una rumiación, podríamos decir con un lenguaje más técnico, un pensamiento de tipo catastrófico, un pensamiento de tipo anticipatorio negativo, pesimista y un montón de otros montón de otras distorsiones de nuestros pensamientos que nos quitan la paz. Entonces es importante para conectar nuestra vivencia con la armonía del cosmos, es importante evitar el sufrimiento innecesario que proviene de un exceso de mente. Si bien el sufrimiento en general, dicen los estoicos, es inevitable, lo mismo lo va a decir Buda también muchos siglos atrás,
Los estoicos entre el tercero y el cuarto, y Buda unos 2,5 a 3 siglos antes incluso que los estoicos, ya consideraban que el sufrimiento es parte de la realidad. Pero nosotros, en nuestra posmodernidad, siglo XXI, estamos acostumbrados a vivir en un plano más hedonista. Entonces pensamos que la vida tiene que ser fácil y placentera todo el tiempo, ni por eso nos empastillamos y nos anestesiamos y nos drogamos y queremos vivir todo el tiempo en un estado de bienestar y placer, el cual no es posible, porque en el cosmos hay nacimiento y muerte, en el cosmos hay generación y destrucción, decían todos los filósofos antiguos, y por lo tanto siempre va a haber algún tipo de proceso cercano al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la realidad, porque la realidad se está acomodando todo el tiempo, está en un constante cambio, en un constante proceso, en una constante transformación. Entonces es importante ser realistas con nuestras expectativas. Es importante considerar que el sufrimiento es una porción o una cierta dosis de sufrimiento, es parte de la vida humana, ¿sí? Y si aceptamos el sufrimiento incluso como parte de la vida humana, evitamos un sufrimiento innecesario, producto de una distorsión de la mente, que es un pensamiento de tipo Peter Pan. Quiero vivir volando, quiero vivir en un mundo donde no haya contacto con la realidad, quiero vivir en el aire, quiero vivir como un eterno adolescente, sin responsabilidades, sin sufrimiento, sin contacto con la realidad. Entonces, no ese es el camino que nos proponen los estoicos. Los estoicos nos proponen salir del exceso de pensamiento, volver a conectarnos con una visión más realista de la vida y volver a unir nuestra mente con los procesos naturales que encontramos en la realidad. Vamos a ir profundizando ahora los tópicos que hemos mencionado recién. Les voy a compartir la primera imagen. Muy bien, dice Epícteto, uno de los grandes filósofos del estoicismo, junto con Séneca y Marco Aurelio, que también vamos a citar. Dice Epícteto, la esencia del bien es un cierto tipo de elección razonada, porque si los juicios sobre lo material son rectos, esto hace que nuestras elecciones sean buenas. Pero si los juicios, esos juicios son retorcidos, nuestras elecciones se vuelven malas elecciones. Entonces la esencia del bien moral tiene que ver con un buen razonamiento, un buen juicio, un juicio realista, un juicio adecuado a los hechos. Porque si nuestra mente juzga de modo sesgado o de modo distorsionado, nuestras elecciones indudablemente van a ser erróneas. Por ejemplo, si alguien me saluda y yo estoy pensando con un pensamiento de tipo suspicaz o paranoide, uy, esta persona, ¿qué será lo que quiere? ¿Por qué será que me está saludando? Nunca me saluda y ahora me está saludando. ¿Qué será lo que quiere? Entonces, claro, ese tipo de pensamientos hace que yo responda a ese saludo de un modo tenso, de un modo suspicaz, en vez de simplemente responder a un saludo con otro saludo, que sería algo mucho más simple y nos evitaríamos un sufrimiento innecesario. Pero si estamos pensando
me está saludando porque quiere algo, porque me quiere perjudicar o porque tiene una intención oculta. Entonces, un saludo, un simple saludo puede ser percibido como una amenaza, lo cual sería muy triste, ¿verdad? Vivir así. Lamentablemente hay personas que por algún tipo de patología mental padecen, justamente valga la redundancia, este tipo de pensamientos frecuentes. Ahora, cualquier ser humano puede sentirse tentado a algún tipo de distorsión mental. Por eso es importante cultivar la autoobservación, como nos proponen todos los filósofos griegos y los estoicos particularmente, como nos lo proponen también filósofos orientales. Muy bien, entonces todos estos aportes del estoicismo, muy valiosos por cierto, han sido incorporados por la psicología moderna, especialmente dentro de la corriente cognitivo-conductual tradicional y las llamadas de tercera ola, especialmente la terapia de aceptación y compromiso, que ha incorporado también estos aportes valiosos del estoicismo. El estoicismo nos propone también enfocarnos en lo que podemos controlar y en lo que no podemos, mejor dicho, distinguir lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar y enfocarnos principalmente en aquello que nosotros sí podemos hacer acerca de algo que está ocurriendo. Vamos a comenzar con el primer tópico, que es la elección y las circunstancias. Ahí les voy a compartir la siguiente cita. Bienvenidos, bienvenidas Marce, Maximiliano, Ana, Eli, Melvi, bienvenidos todos. Esta cita de Epicteto dice: la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar los asuntos para que pueda decirme claramente a mí mismo cuáles son externos y que están fuera de mi control y cuáles son internos y que tienen que ver con las opciones que realmente controlo. Entonces, ¿dónde debo buscar aquello que está bien o mal? Ciertamente no en lo externo e incontrolable, sino dentro de mí mismo, en aquellas elecciones que son mías. ¿Sí? Muy bien, entonces hay cosas que podemos controlar y hay eventos que no podemos controlar. Todo lo que entra dentro de nuestra esfera de decisión tiene que ver con nuestros procesos mentales, principalmente. Es decir, aunque no siempre estamos acostumbrados a tener control de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son eventos internos que están al alcance de nuestro control, al menos como posibilidad, ¿verdad? Después es importante generar un hábito, un entrenamiento de autoobservación para poder cambiar voluntariamente el foco de atención y no quedarnos encerrados en los procesos de pensamiento repetitivo o la rumiación que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces hay cosas que podemos controlar y hay otras que no. ¿Qué es lo que no podemos controlar? Los eventos mentales de otras personas, lo que otras personas piensen, lo que otras personas digan, lo que otras personas decidan hacer, no lo podemos controlar. Por más que nosotros intentemos controlar, muchas veces esos eventos que pertenecen a otras personas, sepamos que es un gasto de energía y una gran fuente de sufrimiento innecesario. Basta con enfocar nuestra atención en la regulación de nuestros pensamientos y nuestras emociones, que nos sería mucho más beneficioso que estar intentando controlar
lo que haga mi pareja, lo que hagan mis hijos, lo que hagan mis vecinos, lo que haga, qué sé yo, mis colegas. Entonces, lo que las otras personas piensen, lo que las otras personas digan, lo que las otras personas decidan hacer, no está en la esfera de nuestro control. Y es importante aceptarlo. La aceptación es una palabra clave dentro de la filosofía estoica. Ya dijimos que los procesos naturales de generación y corrupción, de nacimiento y muerte son inevitables en el universo. Y también todo lo que surja y acontezca a nuestro alrededor muchas veces es algo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, distinguir primero qué podemos controlar y qué no, y luego aceptar esa distinción es algo fundamental para encaminarnos en este proceso de vivir con filosofía estoica. Significa vivir en armonía con lo que ocurre a nuestro alrededor. Les voy a contar el caso de María para ejemplificar este tema de elección y circunstancias. María trabaja en una empresa donde recientemente hubo una reestructuración y ahora hay bastante últimamente. Muchos de sus colegas fueron despedidos, aunque ella conservó su trabajo. Ahora enfrenta una sobrecarga de trabajo adicional. Inicialmente María se sintió frustrada y abrumada, le pareció injusta la situación, que por la misma paga tenga que hacer el trabajo que antes hacían otras personas. Y luego reconoció que había parte de esa experiencia que ella no podía cambiar. No estaba a su alcance, no estaba en la esfera de su decisión el reincorporar a las personas que se habían desvinculado de la empresa o a tomar a otros empleados. Entonces, justamente echando mano de estos principios de filosofía estoica, María empezó a distinguir qué es lo que está bajo mi control y qué es lo que está fuera de mi control. Empezó a organizar su tiempo estaba dentro de la esfera de su control, pidió ayuda a sus compañeros cuando necesitaba y se concentró en mejorar su eficacia personal. De esa manera dejó de gastar energía en simplemente renegar o insultar mentalmente, como nos podría pasar a muchos de nosotros en una situación similar, y se focalizó en mejorar, por supuesto, su propio desempeño, ¿no? Entonces, de esa manera, María manejó mejor la situación, pudo practicar resiliencia y proactividad. Algunas sugerencias para el desarrollo personal: si tienen papel y lápiz las pueden anotar, o anotar en el celu o en algún otro medio donde ustedes dispongan, o si no pueden volver a ver este video luego, que va a estar grabado en mi canal de Instagram. Sugerencias para trabajar este punto: reflexión diaria acerca de situaciones que enfrentaste últimamente y cómo las manejaste. La propuesta es tomarse unos minutos al final del día o en el momento que ustedes dispongan y reflexionar sobre situaciones que han enfrentado últimamente. La pregunta es: ¿cómo las manejé? ¿Cómo las podría manejar mejor la próxima vez? 2. Esta vez involucrar la imaginación. Imaginar posibles desafíos en su trabajo, en el ámbito de estudio, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, donde ustedes prefieran. ¿Cuáles son los posibles desafíos que pueden enfrentar este mes, el mes que viene, el siguiente? Y cómo podrían responder de manera positiva a esos desafíos. 3. Les propongo mantener un diario de pensamientos y emociones en donde puedan entender, gracias a ese registro,
cuáles son las emociones más frecuentes que van surgiendo y cómo van ustedes pudiendo tomar decisiones más lúcidas cada vez. Muy bien, vamos a avanzar a nuestro segundo tópico, que es el de las renuncias necesarias. Esta vez les comparto una cita de Séneca. Dice: debemos renunciar a muchas cosas a las que por considerarlas erróneamente buenas nos hemos vuelto adictos. De lo contrario, perderemos la valentía a la que deberíamos poner a prueba continuamente. Y perderemos también la grandeza del alma, a menos que rechacemos aquello que en sí mismo es pérdida, aunque la masa lo considere deseable. Hermosa y profunda cita de Séneca. La masa considera a veces deseable algo que en realidad es pérdida. Cuidado con aquellas cosas a las cuales nos volvemos adictos, muchas veces sin quererlo. Recordemos que nuestro cerebro es plástico, neuroplástico, y que con la repetición genera engramas, y esas conexiones neuronales que se producen por la repetición de acciones, elecciones, estados de ánimos repetidos, pensamientos repetidos, etc., vamos generando hábitos. Y en la medida que generamos hábitos nos vamos volviendo adictos. ¿Adictos a qué? Hay hábitos saludables, por ejemplo, hábitos de higiene diaria, hábitos de buena alimentación, hábitos de buen descanso, de respetar las horas mínimas de descanso, apagar pantallas a la noche antes de dormir, por lo menos unos 40 minutos antes de dormir, hábitos de higiene de sueño, etc., ¿no? Pero también tenemos hábitos nocivos, productos de la repetición. Por ejemplo, reaccionar de modo impulsivo cuando estoy frustrado, dar un grito, revolear cosas, controlar el celular a mi pareja, o el chisme o cualquier otro hábito que sea nocivo. Nocivo para nosotros, nocivo para los demás. Entonces es muy importante no confundir ganancia con pérdida. Seamos conscientes de cuáles son nuestros hábitos en primer lugar, eso nos propone el estoicismo, para que luego podamos rechazar con fuerza esos hábitos, de manera que podamos recuperar lo que llama Séneca la grandeza del alma, ¿sí? La grandeza del alma no es otra cosa que la libertad. Una libertad que no tiene que ver con librarnos de enemigos externos, tiene que ver con librarnos de enemigos internos, enemigos y cárceles que surgen en nuestra propia mente, producto de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Les cuento el caso de Carlos para ilustrar este tema. Carlos soñó siempre con tener el coche más lujoso del mercado. Y para lograrlo, empezó a jugar al casino en línea. Gran trampa del día de hoy, de nuestros días. ¿Por qué? Porque el casino en línea lo tenemos al alcance de la mano, ya no tenemos que movernos a ningún lugar físico, basta simplemente con abrir una aplicación en nuestro celular o en nuestra computadora y accedemos al casino en línea. Entonces el casino en línea se nos muestra como plata fácil y rápida. Gran trampa. Gran trampa. Y eso experimentó Carlos a lo largo de muchos meses, que padeció la adicción al juego de apuestas en línea, al casino en línea.
Su objetivo era sí o sí comprarse el coche más lujoso del mercado. Le llevó tiempo, le llevó terapia, salir de esa trampa y entender muy lúcidamente, como lo haría un filósofo estoico, entender que la felicidad no depende completamente de circunstancias externas o de tener objetos materiales, aunque contribuyen, pero no depende la felicidad completamente de eso, sino que lo más importante y lo más valioso era su paz mental. Últimamente no solo que se había llenado de deudas, sino que estaba perdiendo también su salud mental y física, como es lo que produce en general cualquier adicción, ¿sí? Bienvenida Victoria, bienvenido Centro Enneagrama de Uruguay, bienvenidos todos. Sugerencias para el desarrollo personal, para trabajar este punto. Hacer una lista de deseos. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes están deseando en este último mes, en estas últimas 2 semanas? Y luego, en una segunda columna, la primera, deseos, 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 deseos. En la segunda, razonarlos. La pregunta que pueden hacerse es: ¿estos deseos contribuyen a mi bienestar o me generan malestar? Piensen siempre en el mediano plazo, porque en el corto plazo es fácil caer en cualquier adicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el placer suele venir en el corto plazo, cualquier tipo de adicción. Ahora, en el mediano plazo, ahí le vemos la cara real a la adicción. En el corto plazo, qué rico que es comerse en 1 kilo de helado. Pero en el mediano plazo, una diabetes tipo 2, la verdad que no es muy divertida. Entonces pensemos en el mediano plazo para poder aportarle racionalidad al análisis de nuestros deseos, ¿sí? 2. Practicar, como nos proponen los estoicos, una vida frugal. Es decir, no vivir en penurias, pero tampoco aspirar a excesos, como le pasaba a Carlos. No solo quería un auto para poder movilizarse y tener la comodidad de manejarse de aquí para allá con mayor facilidad que en transporte público. No, él quería el auto más caro del mercado. ¿Realmente es necesario? Entonces es importante también ajustar la racionalidad del pensamiento, ¿sí? Porque un pensamiento irracional diría, sí, es necesario, pero en realidad sin el fundamento de por qué es necesario. Simplemente digo, esto es necesario porque lo quiero, lo deseo y porque no quiero renunciar a ello. Entonces el capricho puede ser el primer paso hacia entrar en una trampa, como puede ser una adicción. Entonces la frugalidad. Desde el mindfulness podríamos usar la respiración con frases para trabajar este punto. Por ejemplo, inhalo, aprecio lo que tengo. Exhalo, suelto lo superfluo. Inhalo, aprecio lo que tengo.
exhalo, suelto lo superfluo. Y repetir, porque cuando activamos nuestro sistema nervioso parasimpático con la respiración diafragmática, nuestro cerebro está más permeable a recibir los mensajes que le estamos dando, ¿sí? Entonces, la repetición de estas frases, específicamente orientadas para trabajar la frugalidad, es necesario hacerlas, esa repetición de frases unidas con la respiración diafragmática consciente, ¿sí? Muy bien, pasamos al tercer punto: distinguir lo que está y lo que no está bajo tu control. Ya hemos adelantado ese principio estoico, vamos a profundizar un poquito más. Continuamos con Epícteto, que nos dice: mantén este pensamiento listo al amanecer, durante el día y a la noche. Solo hay un camino hacia la feliz serenidad, y consiste en renunciar a todo lo que cae fuera de tu esfera de decisión, sin tener en cuenta nada más que tu posesión, y dejar todo lo demás en manos de Dios y la fortuna. Dios y la fortuna, para los filósofos estoicos, tienen que ver con el logos, que ya lo hemos mencionado. Es decir, en el universo hay una especie de racionalidad que otorga armonía y le otorga sentido a los cambios en el universo. Bienvenida Fabiana, bienvenido Miki, bienvenida Miki, bienvenidos todos. Entonces, hay un orden divino en el sentido de que no es humano, sino es algo que trasciende a nuestras particularidades humanas. Hay algo que está más allá de lo que entra en el alcance de nuestro control. Y en ese sentido lo divino tiene que ver con lo trascendente, tiene que ver con esa razón o esa armonía que pone orden y sentido a los cambios en el universo. Ahora, ¿cuál es nuestra posesión a la que se refiere Epícteto? Nuestra posesión es nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Nuestro cuerpo relativamente, porque hay ciertas funciones, hay cierto funcionamiento de nuestro organismo que no entra 100% en nuestro control, ¿sí? Por ejemplo, la mayor parte del tiempo respiramos de modo automático, pero podemos también influir conscientemente en la respiración. Pero si no estamos prestándole atención a la respiración va a continuar. Los latidos de nuestro corazón, bueno, pasa lo mismo, y los procesos digestivos y metabólicos en general son mucho más automáticos. Tenemos muchísimo menos influjo sobre ellos, aunque indirectamente los procesos mentales y emocionales pueden alterar a mediano y largo plazo el funcionamiento de ciertos órganos que tienen que ver con procesos automáticos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces lo que entra en nuestro control son principalmente nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Entre nuestras decisiones, el estoicismo va a destacar las respuestas. De qué manera queremos responder ante lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, viene un huracán. Nosotros no controlamos la naturaleza. El huracán no está bajo nuestro control. Pero sí puedo controlar cómo quiero responder ante esa catástrofe natural. Me quiero suicidar, me quiero volver loco, empiezo a gritar y a correr de acá para allá, o sereno mi mente para tomar decisiones más adaptativas a esa situación. Y para eso tengo que implementar algunas estrategias para poder serenar mi mente, ¿verdad?
Luego que mi mente está serena, puedo decidir qué hacer, a quién ayudar, quiénes son las personas que están más cercanas, de qué manera ayudar, qué sugerencias dar. Todo lo cual no voy a poder hacer si por supuesto entro en una especie de crisis nerviosa. Por eso es importante distinguir, como decíamos al principio de la charla de hoy, qué entra bajo nuestro control y qué no. Y lo que sí entra bajo nuestro control son nuestros pensamientos y la manera en que queremos responder ante una determinada situación. Les cuento el caso de Ana para ilustrar este punto. Ana es una estudiante universitaria que siempre antes de los exámenes se estresa mucho. Ya podrán ustedes imaginarse que no se trata solo por los exámenes, ¿no? Porque cuanto más alto es el nivel de estrés ante una misma situación, entonces ahí hay una diferencia individual. Y en el caso de Ana es su pensamiento anticipatorio catastrófico. Siempre se imagina lo peor, entonces está al borde de la crisis cada vez que va a rendir un examen. No es simplemente el estrés normal de un examen, sino un estrés potenciado por un pensamiento catastrófico. Entonces, Ana se estresa demasiado antes de los exámenes y tomando justamente en cuenta lo que proponen los estoicos, empieza a aceptar que no puede controlar el contenido exacto del examen, ni las decisiones que tomen los profesores al momento de evaluarla, etc. Pero lo que ella sí puede controlar es su preparación y su actitud frente al examen. Entonces se focaliza en estudiar y en mantener una actitud positiva ante el examen. A Ana le vienen muy bien, por supuesto, los ejercicios de mindfulness para justamente, como recién mencionábamos, activar el sistema nervioso parasimpático e inducir mayor relajación, especialmente cuando se siente más estresada en esas situaciones de mayor ansiedad y estrés como un examen, ¿sí? Bienvenida a Laura, bienvenida Nancy. Sugerencias para trabajar este punto desde el desarrollo personal. Llevar un diario de preocupaciones esta vez. Y una vez que tengamos una lista de preocupaciones, supongamos durante toda una semana completa, al final de la semana podemos analizarla. Bienvenida María Cecilia. ¿Qué vamos a analizar? De esas preocupaciones, lo que podemos controlar en una columna y lo que no podemos controlar en la otra columna. Es una distinción muy importante que va a ser el primer paso luego para una, como se trabaja en el coaching ontológico, un plan de acción, ¿sí? Luego, 2. Aceptación activa. Aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar y enfocarnos en cómo queremos responder, ¿sí? Podemos usar la lista anterior, la lista de preocupaciones, y ver cuáles son las cosas que no podemos cambiar para trabajar activamente en la aceptación de las mismas y focalizarnos en cuál va a ser nuestra respuesta frente a esa situación, ¿no? Por ejemplo, si desapruebo un examen, eso es algo que yo ya no puedo cambiar. Por regla general, todo lo que esté en el pasado no lo voy a poder cambiar, ya está, es un hecho. Lo que sí puedo cambiar es la interpretación que le doy a ese hecho y la actitud que asumo frente a ese hecho, ¿sí? Entonces, en vez de interpretar algo así como
nunca más voy a aprobar ningún examen en mi vida, interpretarlo de otra manera. Este examen me ha permitido darme cuenta de en aquellos puntos que todavía necesito mejorar en mi estudio, de manera que la próxima vez que me presente en la siguiente mesa de examen me voy a focalizar más en los puntos en los que estuve más flojo. Y ahí estoy cultivando una actitud de aprendizaje, de resiliencia, y después puedo incluso agradecer haber tenido esa experiencia negativa, aunque suene raro, pero es verdad. Uno puede agradecer a tener experiencias negativas siempre que saquemos un aprendizaje de las mismas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces podemos también, como tercera propuesta para el desarrollo personal, incorporar otras frases de mindfulness. Por ejemplo, la siguiente: inhalo, acepto lo que está fuera de mi control. Exhalo, respondo con sabiduría. Inhalo, acepto lo que está fuera de mi control. Exhalo, respondo con sabiduría. Anótenlo para practicarlo durante la semana y después pueden poner comentarios. En los comentarios de este video pueden poner cómo les ha ido. Me encantaría leerlos. Muy bien, bienvenida Tamara. Bienvenidos todos. Vamos al cuarto punto, nuestro cuarto tópico de hoy, los principios deontológicos que nos proponen los filósofos estoicos. Ahí les voy a compartir la cuarta cita. Esta vez es una cita del emperador Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico. Todo lo que necesitas en la vida son estos tres principios: juzgar con rectitud en el momento presente, actuar por el bien común en el momento presente y una actitud de agradecimiento por cualquier cosa que suceda en el momento presente. Noten la insistencia del sabio Marco Aurelio acerca de el momento presente. Entonces, tres principios básicos, no solo para un gobernante, él lo fue, sino para nosotros, para nuestra vida cotidiana. Juzgar con rectitud. Todo lo que mencionamos hoy acerca de la distorsión de nuestros pensamientos, la distorsión de nuestros juicios, las distorsiones de nuestras interpretaciones. Necesitamos trabajar sobre eso para poder tener un juicio recto en el momento presente. Segundo, actuar por el bien común. No solamente mirar egoístamente, egocéntricamente, adolescentemente nuestros propios objetivos, deseos o caprichos. Pensar en qué consecuencias tienen mis acciones en los demás. Y tercero, una actitud de agradecimiento por cualquier cosa que suceda en el momento presente. Yo les diría que es imposible practicar el tercer principio deontológico si no practicamos los dos anteriores. Entonces, primero juzgar con rectitud, luego actuar considerando no solo mi propio bienestar, sino también el bienestar del otro, o por lo menos no dañar al otro. Y ahí sí puedo decir cualquier cosa que ocurra en el momento presente puede ser un motivo de agradecimiento. Para ilustrar este punto les voy a contar el caso de Luis. Luis es gerente en una empresa en nuestro entorno.
Luis se ha enfocado siempre en los resultados, hasta que conoció la filosofía estoica y empezó a darse cuenta que hay otra manera de ser un hombre de negocios. Está el hombre tradicional, occidental, de negocios, que se focaliza solo en los resultados, maquiavélicamente podríamos decir, sin importarle mucho las consecuencias que eso pueda tener para los demás. Y hay otro tipo de líder, hay otro tipo de hombre de negocios que tiene que ver con un hombre de negocios consciente y con principios éticos como los del estoicismo. Bienvenida Laurita, bienvenida Fabi, bienvenidos todos. Entonces, a partir de conocer el estoicismo, empezó a valorar más el proceso y la ética de sus propias decisiones. Cuando tuvo que despedir a un empleado por bajo rendimiento, no puntual, sino, digamos, transversal, en un tiempo largo, lo hizo esta vez con respeto y le ofreció al empleado apoyo para la transición. Actuó de manera diferente. Otros años ya había despedido a empleados, pero la verdad que lo había hecho de un modo más inhumano, podríamos decir. En lugar de simplemente enfocarse en los números, en las cifras, esta vez tuvo en cuenta factores éticos. Esta actitud de Luis, de cuando va a despedir a este empleado, ofrecerle ayuda para la transición, darle un feedback, mostrarse empático, mejoró un poco el ambiente laboral y fortaleció la confianza y el respeto de su equipo. Entonces es muy importante que los líderes no solamente sean temidos por sus subalternos, como lo hacen muchos jefes en distintas empresas, en distintos ámbitos también, sino es importante que los líderes sean respetados, y para eso es importante un estándar de vida ética, de acuerdo a principios deontológicos compatibles con el humanismo que nos proponen los estoicos. Bienvenido Fabián, bienvenido el Chaudano, bienvenidos todos. Algunas sugerencias para trabajar este punto: practicar la gratitud cada día, por lo menos esta ya lo he sugerido otras veces en otros vivos. Esto es muy importante para cultivar un sentido de aprecio de nuestra vida. Escribir por lo menos 3 cosas por las cuales se sientan agradecidos. No tienen que ser cosas extraordinarias. A medida que la conciencia está más despierta, advertimos el valor de las pequeñas cosas. Por ejemplo, entra un rayo de sol y me doy cuenta que puedo ver. Agradezco por poder ver el rayo del sol. Segundo, agradezco por tener un rayo de sol, por estar vivo y poder percibirlo. Agradezco porque está el sol, porque si de hecho el sol explotase, como podría pasar según los astrónomos en unos millones de años en futuro, por supuesto que no continuaría habiendo vida en nuestro planeta, o al menos no como la conocemos. Entonces miren la cantidad de cosas que uno puede agradecer cuando simplemente está despierto, cuando está atento. Agradezco por estar vivo, agradezco por poder ver, agradezco porque existe el sol, etc. Segundo, para juzgar con rectitud, preguntarme cómo actuaría una persona sabia que yo valore ante esta situación. Seguramente conocen personas sabias del presente, del pasado, o se imaginarán
cómo actuaría una persona sabia. Y hacer esa pregunta ante situaciones que sean difíciles quizás, ¿no? Tercero, buscar oportunidades para contribuir a la comunidad en donde ustedes estén insertos, o simplemente ayudar a alguna persona que tengan cerca, ¿eh? Muy importante este principio del bien común que nos propone el emperador Marco Aurelio. Muy bien, llegamos al final del vivo de hoy. Me gustaría leer acá en el chat si tienen algunas preguntas, comentarios, aportes. Bienvenidos las preguntas, los comentarios, los aportes. Qué lindo, cuántas personas se conectaron hoy. Estupendo. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aporte? ¿No? Bueno, muy bien. Este video lo van a encontrar en mi canal de Instagram. Va a estar alojado allí. Luego lo vamos a subir a mi página web, que es marceloaguirrepsi.com. Marcelo Aguirre, PSI, de psicólogo, psi.com. Ahí tienen también ofertas de varios cursos para potenciar su desarrollo personal. Hay artículos también de blog, hay material en PDF para descargar y otro material que puede ser de utilidad. Muy bien, nos vemos próximamente en los siguientes vivos. Bienvenida Constanza. Recuerden que en mi canal de Instagram pueden también suscribirse a las novedades. Ahí tienen un botoncito para suscribir a novedades y de esa manera pueden estar al tanto de los siguientes vivos. Por ese medio vamos a estar comunicándonos para encontrarnos en el siguiente vivo. Bienvenido Fabián también. Estupendo. Muy bien. Nos vemos en los próximos encuentros. Les mando un abrazo a todos. Cuídense.